creamos. Como cuál era su objetivo realmente. Sí, una opción era que nos servía para utilizar y no estar como sobreescribir, bueno, volviendo a escribir el mismo código una y otra vez que necesitamos hacer algo. ¿Para qué otra cosa creamos componentes? Para conseguir esos diseños como modulares que hemos visto, como replicamos, entonces como que hacemos varias características, y los cambia de contenido. Ajá. Entonces, como que nos permitía mucho como reutilizar, crear diseños modulares, era como tener un template o algo ya hecho, que simplemente llamarlo y cambiar su contenido. Entonces también ahorraba como mucho más trabajo. ¿Se acuerdan como más o menos por los métodos principales de un buen componente? O sea, digamos, bueno, más bien los métodos principales no. La pregunta es, ¿como el ciclo de vida de un componente? No. O sea, digamos, ¿qué es como el ciclo de vida de la vida del ser humano? Nace, crece, se muere, ¿sí o qué? No planeas esa vaina. Ajá, entonces, ¿cómo es el de un componente? Ahora que eso tenía como métodos como algo así como de montar, etcétera, ¿no? O sea, entonces básicamente como que hay que crear el componente, hay que montarlo, ¿cierto? O sea, inicializarlo, montarlo, bueno, es definir, inicializar, montar, en ese montaje pues pasan cosas, y luego se desmonta, y cuando se desmonta es como básicamente si muriera el componente, digamos así, ¿listo? Es la misma lógica, lo web components, es la misma lógica para cómo vamos a trabajar en Real, ¿listo? En Real son componentes igual, entonces tienen el mismo principio, que la idea es, yo lo construyo, yo lo creo, le defino su contenido, digamos, hay algo que define cuándo se va a montar el componente y hay algo también que define cuándo se desmonta el componente, ¿listo? Digamos, este desmonte o eliminar el componente pues depende de muchas cosas, pueden ser acciones del usuario, puede ser que cambió a unas nuevas sesiones de ya se eliminan o se van, por así decirlo. Entonces este ciclo de vida pues tenemos que tenerlo presente porque va a ser la misma vuelta en realidad, ¿listo? ¿Qué se acuerdan del tema del sincronismo? ¿Para qué era eso? Para las peticiones, sí. Pero se van a poner como por qué era importante. Exacto, el orden de las tareas. Sin el sincronismo, todas las tareas van al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Como que todas iban ocurriendo al mismo tiempo. Y con el sincronismo, lo que hacíamos era como que hay una tarea que de pronto depende de otra, entonces le decimos como que espera hasta que esta se resuelva y luego sí continuamos con la siguiente. Entonces, por eso es clave, ¿listo? El sincronismo igual, obviamente, nosotros en diseño trabajamos todo el tema de la web, pero como, no sé, como más dummy, como más manual y lo que sea, creando esos componentes. Pero React obviamente sigue siendo un tema finalmente de web, ¿listo? Aunque también hay React Native, que es mobile, pero es lo mismo, se maneja el mismo concepto de sincronismo, se maneja el mismo concepto de las peticiones, entonces tenemos que definir cositas, esperar otras y así sucesivamente, ¿vale? A ver, ¿qué más? ¿Se acuerdan que nosotros utilizábamos como datos para crear los componentes? A veces utilizamos como una data quemada, que era un archivo por ahí, o hacíamos una petición para traer datos, y según el tipo de datos, pues construíamos algo, ¿cierto? ¿Cuál era la clave en esto de los datos? O sea, teníamos un archivo por ahí de una data, que eran nombres de personas con edades, y nosotros le importábamos y algo teníamos que hacer con ese archivo. ¿Qué teníamos que hacer? Sí, llamarlo, pues. Pero algo. Generalmente popular los componentes con esos datos. Ajá, o sea, para nosotros necesitamos crear los componentes, o sea, usar los componentes para crear algo visual con esos datos, ¿cierto? O sea, los datos es la información que va a aparecer en el componente. Pongámosle una tarjeta. Que hay un paso súper importante que hacíamos nosotros, que era para poder convertir esos datos en nuestro componente. ¿En qué? No, el precio es para traer los datos. Definiendo atributos. No, más que definir los atributos, digamos que ya el componente está hecho.
datos acá. Necesito una conexión de que los datos se transformen en el componente. Exacto, recorrer, ¿se acuerdan? Que teníamos que hacer un for each o un map o algo así para poder que esos datos los mapeáramos, o sea, los convirtiéramos en el componente. ¿Vale? Esa misma lógica que hacíamos en diseñando es la misma lógica para aplicar. Tengo datos, ya sea por una petición, por una data que esté quemada, etcétera y demás. Y lo que tengo que hacer es recorrerla para poder crear X número de componentes. ¿Listo? Eso siempre y cuando pues sea varios datos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso pues como en código para que lo recordemos. ¿Se acuerdan cómo iniciar un proyecto de Node? ¿Se acuerdan de Node? No, se está metiendo bien. Dale. No, eso es que cada semestre reinician las configuraciones de esta vaina. Set execution policy. Ajá. Eso no más pasa. Si les pasa, si les pasa a la universidad y les pasa, es ese comando que está aquí. Ya lo mandé al grupo para que lo vean. Bueno, ahora sí, ya vamos a hacer npm. ¿Qué me pasó ahí? Ah, estoy viendo la carpeta. Entonces se crea el package afuera y eso no venía acá, sino dentro de la carpeta. ¿Listo? Entonces, ahí queda el package. Después de esto, ¿qué necesitamos? Cada una carpeta llamada public, ¿se acuerdan? Mentira, no era public. Al inicio, cuando empezamos el semestre, la creamos en public y eventualmente la cambiamos a CDC. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, estas librerías. FMI, SER. ¿Se acuerdan que
ahí ya quedamos con el package y el package de ISO. ¿Qué otra cosa necesitamos? Acá. Para iniciar el sentido. Y digamos que necesitamos la librería, digamos que solamente es. ¿Vale? Entonces, en el source creamos una carpeta llamada component y creamos un Bueno, ¿qué más necesitamos? A nivel del HTML que iba. Ajá, o sea, el index. Un index, ya, que nosotros le decíamos como index abuelo o algo así. Vale, entonces ese index es de las containers. En el HTML lo teníamos y hacíamos algo como esto. Escribíamos HTML y por acá creamos una etiqueta llamada app container, ¿cierto? Esa etiqueta pues no existe todavía hasta que no creemos ese componente como para ese container. Y de acá lo que también hacíamos era agregar pues ese index para que encontrara que era container. Y también, si no hacíamos esto, de decirle que el tipo era módulo, teníamos errores y no hubiéramos los exponentes y demás. Eso por el lado de HTML. ¿Tenía que hacer algo más o...? Ok. No, solamente que no sea suficiente. Para qué componentes teníamos entonces podemos tener varias carpetas, y teníamos otro index, ¿sí se acuerdan? Ajá, que era el padre. Vale, entonces creamos un archivo JavaScript por cada carpeta de componentes y aquí es donde empezamos a construir como tal el componente. Entonces, se acuerdan que decíamos clase, acá poníamos el nombre del componente y que extendía de HTML. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era eso de extender de HTML? Ajá, exacto. Básicamente es permitirle a este archivo de JavaScript y a la clase pues específicamente que estamos creando que utilice o que pueda utilizar elementos de HTML. ¿Listo? Así es como logramos como construir un componente de JavaScript utilizando HTML. ¿Vale? Y teníamos entonces un constructor que tenía algo que se llamaba super. Y teníamos algo también por acá. Ajá. This, attachado, y que espera en open. Teníamos otros métodos también. ¿Cuál era? El connect callback. Teníamos el render. Y por acá teníamos algo que hacíamos al final, que era exportarlo acá,
lo que hacíamos, ¿para qué hacíamos esto? Para darle el nombre al HTML o como la etiqueta de ese componente. Entonces, acá decíamos, el componente se va a llamar myCar, lo que va a hacer myCar, y pues cuál es el componente que quiero que quede vinculado. Aquí me falta algún método o están todos. El shadow con el render. ¿Están todos los métodos? Si vamos a utilizar atributos externos, o sea, este va a ser un componente que va a recibir propiedades y se va a renderizar. Dependiendo de los valores que reciba, necesitamos escuchar los atributos. Nosotros podemos tener componentes sin escuchar atributos. Sí podemos. Es común. Digamos que no es tan común en el componente, pero la idea es que recibe información y su contenido sea dinámico. En realidad vamos a ver que de hecho se trata de construir componentes, es poder hacer esa gracia, de mandar como propiedades. ¿Vale? Entonces acá el método era static get, observe. ¿Vale? Y acá entonces iba lo que queríamos como escuchar o las variables que puede tener el componente. Y así bueno, a ver, entonces digamos que la car va a tener un nombre, un título y no sé, no, el last name y una. Esto es para decirle como esto que estamos utilizando clases, es como una propiedad para decir que es un momento estático como tal, pero esto es algo que es propio de los, como te digo, como de los web components. Entonces como que siempre va ahí, ¿sí? Acá con el callback, ¿qué iba? ¿Se acuerdan que hacía este método? Cuando el componente aparecía en el DOM por primera vez, se ejecutaba lo que estaba allá adentro. Entonces, yo quiero, por ejemplo, no sé, cuando el componente aparece en el DOM, hay un mensaje que diga hola, pues puedo ponerlo ahí. Pero aquí lo que más nos interesaba a nosotros era como mandarle o decirle al componente que cuando se ejecutara, pues se renderizara. Y por eso teníamos el render como separado. ¿Listo? Y el render lo que hacía era con algo llamado el shadow, decíamos init HTML, para construir el componente como tal. Entonces acá teníamos que utilizar las comillas cada vez entre esas estas. ¿Se acuerdan? Y construíamos el guión acá. Vale, entonces, por ejemplo, yo quiero la forma de utilizar las variables era con el símbolo de peso y abrimos la llave. Esto es algo que también, pues, es netamente de JavaScript. Listo, poder hacer es como comillas inversas, poder utilizar variables indentadas acá. Eso es de JavaScript. Entonces, en realidad, vamos a hacer mucho uso de esto. ¿Listo? Entonces, acá, ¿cómo hacíamos para utilizar estas variables? Tenemos acá y poder renderizar el componente. Teníamos el .name, teníamos de ahí digamos que tenemos en teoría el componente renderizado.
a recibir un nuevo valor, entonces tenemos que... Ah, no, sí, definirlo aquí. Hay que colocar primero cuáles son los atributos. Eso lo acabamos de hacer, es esto de acá. Pero no hay que colocarlos dentro de No. solo en el texto. Ajá. Pero te digo, Entonces solo faltaría el atributo. exacto. Aquí estamos definiendo los atributos. Como decir, este componente en específico, la car, puede recibir o va a escuchar tres atributos en específicos: nombres, last name y age. Ahora, cuando llamemos el atributo, digo, la car, por ejemplo, por aquí, que vamos a hacer uso de ella, es donde le pasamos esas propiedades como valores en específico. Ahorita miramos eso. Pero aquí, antes de eso, nos falta un método que es para escuchar, bueno, para justamente, si algo cambia, se cambia el nuevo valor a ese dis.name, acá abajo. Eso es atributo. ¿Sí? Y él tenía acá tres propiedades. Tenía el prop name, el load value, el new value. ¿Listo? ¿Se acuerdan de eso? Lo que hacíamos nosotros era como tipo, bueno, si no me acuerdo cómo funcionaba este método, lo que hacía, lo que hace él más bien, es cada vez que yo utilizo la car o creo una car, yo le voy a mandar ciertas propiedades. Yo puedo decir, nombre va a ser Juan. Entonces, él al inicio, nombre está vacío, ¿cierto? La propiedad de nombre es vacía. Entonces, lo que pasa con este método es que detecta que al crear la carta, quien mandó bajo el parámetro nombre la palabra Juan. Entonces, él va a llegar y va a decir, listo, this, en este arreglo, el prop name, pues como esto de acá, entonces él va a decir, mandaron sobre name, entonces como si esto quedara así. Va a ser igual al nuevo valor que enviaron. Entonces, como mandaron Juan, pues va a pasar el nombre, el valor nuevo va a ser Juan. Y cuando eso pase, tienes que volver a renderizar, porque si no volvemos a renderizar, no vamos a ver el cambio visual. ¿Listo? Y lo mismo para los otros casos. El mismo método es capaz de detectar si fue bajo el nombre Juan, o perdón, bajo el value del key de name, si el key de last name o el key de age. Ya ahí con eso el componente está hecho. Ya no necesito nada más. Sí. Bueno, luego teníamos por acá este otro index, que era como el index padre, y él funcionaba como para una sola cosa. Ajá. De hecho, siempre tenía la duda que creo que lo consulta. Sí, se ve más organizado, pero en este caso creo que tenemos un solo componente. Digamos, voy a pasar acá al index abuelo. Voy a importar la carta. Directamente. El index abuelo es más de lo mismo, ¿no? Entonces, al container, que siempre de CML. Tenemos un constructor, que es un super. Aquí no necesitamos exportarlo porque pues, es como el último archivo de la jerarquía, entonces no sé dónde lo vamos a importar. Entonces solamente basta con definir la etiqueta que se llamará container. Esta etiqueta la utilizamos en HTML y aquí. Entonces, si esto por casualidad pasa que tuviera un error de tipado, o sea, que escribí mal o algo, y acá lo escribí bien, voy a tener como conflictos, o sea, no se va a ver nada, porque tiene que ser exactamente igual a como lo puse acá. ¿Vale? Entonces, acá en el constructor, digamos como que, bueno, tengo ya esto acá, ¿qué otra cosa necesito en el container?
familia, y este fuera el abuelo, porque contiene a la, digamos, raza más pequeña que serían los hijos. De los componentes vienen a ser esos dos hijos que están aquí en este contenedor. Entonces, como al no tener propiedades como para recibir o cambiar, pues no necesitamos los métodos que tenemos acá, específicamente estos dos. ¿Listo? Esto de escuchar los atributos y que si los atributos cambian es algo, pues propiamente, digamos, de los componentes hijos. Entonces aquí no lo necesitamos, con eso ya basta. Y ahora la pregunta del millón, ¿se acuerdan cómo utilizar el componente? Ya lo creamos, acá está, ya lo importamos y ahora necesitamos usarlo. En el render, ajá, utilizamos la etiqueta. ¿La etiqueta cómo es? Ajá, myCard. Entonces yo hacía algo así como myCard y ya está, ¿sí o qué? Ahora, resulta que myCard, pues, como dijimos, recibe 3 propiedades. ¿Se acuerdan cómo pasarlas? O sea, algo así como name, y yo puedo tener algo así como ajá, pasa. Sí, ajá. Eso les pasó mucho y quieren que hayan aprendido en Web Components, en este caso específicamente no podemos utilizar camel, o sea, como que en sí necesitamos que todo esté minúsculo porque cuando él Baldo no es capaz de leer los signos. Necesitaríamos que quede en minúsculas. Vamos a ver, aquí estaría utilizando una sola tabla, como con los valores. Entonces, pues vamos a ver si funciona. ¿Cómo hago para ver si funciona? Abro el servidor, que era npm.
pues con importación. Importa tanto CAD como el módulo completo. Importa eso. No, porque ya a mí me funcionó como importando CAD y luego importando sin el CAD solo así y abajo solo el import comillas punto components sin nada. Pero eso es nada. No, sin nada. Sin nada. Sin nada. Está raro. No, sin nada. Ah, literal. Aquí. Le toca poner JS porque no tenemos vuelta. Ahí tenemos que hacer ese doble proceso, digámoslo así, por algo específico. Si tenemos el index padre, hablamos, eso es muy importante. No, el de abajo, si el de abajo no va a funcionar. Sí, pero el de arriba no, porque si te das cuenta, una forma de notar es el color. Ajá, exacto. ¿Sabes por qué necesitas el CAD y poner ASMA y eso? Es porque lo van a utilizar como con el constructor en el código de CAD, como que CAD as. Sí, cuando lo vas a crear como si fuera el palito. Sí. Vamos a hacer algo y ese, ¿se acuerdan cómo hacerlo? Entonces, para crear varios. Aquí estamos creando lo más uno. Si yo tuviera por acá algo llamado data, será otra vez, que acá tuviera un esto era arreglo, cambio de pantalla. Si yo tuviera la data y quiero usarla en el ad container para crear varias tarjetas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que importarla. Pero para importarla, primero tendría que exportarla. En ese momento, la data está acá, pero no se exporta. Entonces puedo decirle export. Y puedo venir acá y decirle que la voy a importar. Ahí es importante. Si quiero utilizarla, ¿qué puedo hacer? Bueno, y acá el render. Y que habíamos dicho que para recorrer la data necesitábamos algo, ¿se acuerdan? Por eso. Oh, vamos. Entonces yo podría decirle sí, perdón, puedo decirle, ¿cómo llaman este data? Data.forEach, ¿cierto?
Y en el for each, recuerden que el ejercicio debe recorrer cada posición de esta regla. Cada posición es un objeto que pues tiene los datos de las personas para mandar una tarjeta. Entonces yo tengo el data.forEach y él me está volviendo en el cada uno de los objetos queda bajo la palabra L. Esto yo puedo cambiarlo, puedo ponerle cualquier nombre y está ahí. Tengo que ponerle, no sé, user. ¿Listo? Ahora, aquí entonces va algo importante y es, por cada uno de ellos, lo que yo debería hacer es algo como esto, quitar el Entonces, por cada uno de ellos, lo que yo quiero hacer es que al shadow root de este componente, que pues en realidad es el contenedor principal, voy a agregarle una etiqueta llamada main.car con estos datos. El problema es que aquí están los datos quemados. Entonces, por cada vuelta que haga el for each, en este caso son 2, pues me va quedando los mismos datos. Yo tengo que utilizar son los datos que me está entregando el for each. El for each me los entrega en esta palabra de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para utilizarlo? Pues como estas son comillas inversas, otra vez, es decir, yo puedo decirle que el símbolo de peso y acá user, pero de user es todo el objeto que me interesa, el name. Entonces, para acceder a la posición o una característica de un objeto, perdón, necesitamos el punto. ¿Listo? Entonces, user.name. Ahora, para el apellido, user.name. Y lo mismo para la edad. Y ya con eso estamos recorriendo la data y creando varios componentes según el número de datos que hay acá. Ahora tenemos 2 datos. Aquí va a pasar algo. Y es que en este momento, si yo recargo, esto es lo que va a pasar. Solamente se va a crear el último. ¿Vale? ¿Por qué está pasando eso? Cuando se hizo el ejercicio el lunes de sumar, creo que eran las propiedades o algo así, si ponían el igual, lo que estaban haciendo era como setear el último valor. Entonces había que hacer algo que era como sumar, por así decirlo. Ajá. En este caso, si nosotros dejamos solamente el igual, lo que estamos diciendo es, en la primera vuelta, esto es lo que va a quedar en el shadow, una tarjeta con los primeros datos. En la segunda vuelta es lo que va a quedar en el shadow, que va a ser una tarjeta, pero con los últimos datos. Entonces al final, por eso es que estamos viendo una sola tarjeta como con estos datos de aquí. Para que eso no pase, lo que tenemos que hacer es decirle, cada vez que tú des una vuelta, no vas a hacer como un igual, sino que vas a hacerle como una fecha, o sea, como sumarle algo. Y eso lo vamos a hacer con el más. Entonces, más igual lo que está haciendo es que en cada vuelta le va sumando a lo que ya haya en ese momento en el shadow. Entonces, cuando recargo, primero tengo el primer ítem, en la segunda vuelta suma el segundo ítem y eso es lo que podemos ver finalmente en el shadow. ¿Listo? ¿Cómo decir hasta ahí? ¿Sí recordaron? O sea, de forma autoevaluativa, ¿sienten que están bien con eso? ¿No? ¿Algunos sí? ¿Yo lo pongo que como más? ¿Cómo es en tu caso? Los traumáticos que volver a vivir. Es revivir el trauma. Pero sí recordaron, o sea, si están como bien con eso. Bueno, ¿se acuerdan cómo hacer algo como un botón? ¿Se acuerdan que el botón era como un gallito más aparte? ¿Cómo son?
O sea, ¿te acuerdas que el botón hay que escuchar la propiedad como un listener y que al dar clic te pase, por ejemplo, algo y demás? Siempre yo quiero hacer el típico botón que hacíamos del contador, ¿se acuerdan de eso? Que era un botón que dar clic y iba sumando. ¿Sí se acuerdan? Vamos a hacerlo. Digamos el botón va a ser esto, ¿no? ¿Listo? Y el botón pues es un componente igual que la car, pero digamos que este botón específicamente no va a recibir ningún valor, porque ya va a estar como siempre con los valores seteados. Entonces podemos quitar este y podemos quitar este de acá. Entonces quedaría algo como esto. Y acá en el render, pues, a mí lo que me interesa renderizar, obviamente es esta botón y que diga home. Algo así. ¿Listo? Vale. Entonces, hasta ahí, simplemente si importara esto, tendría un botón que siempre va a decir lo mismo y aunque le dé clic no va a pasar absolutamente nada. ¿Vale? Ahora, yo quiero lo del contador. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Tenemos que tener una propiedad dentro del componente que va a cambiar. Entonces, sí, necesitamos un listener, un event list. Entonces yo decía, this_com, esta va a ser la variable, va a iniciar en 0. Listo en el constructor. Luego necesitamos seleccionar ese botón. Digamos que aquí quiero mostrar el número que hay en el contador. Entonces al inicio va a decir com y va a aparecer un 0 al lado. Ahora, lo que yo quiero hacer entonces es seleccionar el botón. ¿Sí o qué? ¿Cómo puedo hacerlo? Dándole un ID o... Puede ser dando una clase, un ID o simplemente seleccionar la etiqueta botón, como ya lo habíamos visto que se puede hacer. Aquí necesitamos algo que es el manejo del DOM. ¿Listo? Vamos a ver que en este caso el botón ya se montó o está en el HTML y eso es el manejo del DOM. ¿Cómo hacemos para seleccionar el botón? Ajá, pues eso. Entonces, selector y quiero seleccionar el botón. ¿Listo? Si lo hago así, estoy seleccionando la etiqueta. ¿Vale? Si yo tuviera una clase, tendría que ponerle acá entonces en el punto, punto. ¿Se acuerdan de eso? Vale, dejamos así entonces. Aquí ya seleccioné el botón. Hasta aquí. Ya seleccionado. Pero necesitamos hacer un siguiente paso. No me basta solamente con seleccionarlo, que es lo que más me importa entonces. Sí, pero para sumarlo necesitamos antes un paso anterior a eso. Ya lo seleccionamos. Ajá, necesitamos un evento. Exacto. Desde acá necesitamos decirle, ya lo tengo seleccionado, ahora vamos a decirle punto a event listener y yo quiero un evento que se llama click. ¿Listo? Cuando eso pase, voy a ejecutar algo en específico. Yo puedo ejecutar algo aquí, o sea, puedo hacer el código directamente aquí, pero necesito hacer algo. Y es que esto, o sea, yo aquí estoy dentro del render. Entonces lo mejor es tener una función por acá, un método que se llama, no sé, handle_com, por ejemplo, y que haga this_com más. Eso es sumarle 1 a lo que ya haya. Y siempre que hacemos una actualización de datos tenemos que volverle a decir que se renderice, porque si no visualmente no vamos a ver el cambio. Entonces, si yo hago this render, pues esta es la función que me interesa que se ejecute en el clip. Si yo puedo quitar esto acá y decirle
Y ahora, entonces, cada vez que se dé clic en el botón, o sea, se selecciona el botón, y cada vez que se dé clic, se va a ejecutar esta función de aquí. Y esta función lo que hace es coger el contador que está en 0 y sumarle 1 a lo que hay. Y cuando eso pase, tiene que volver a renderizarlo para poder ver ese cambio aquí. Si no, no lo podríamos ver. ¿Ahí falta algo más o creen que ya estamos bien ready? ¿Cómo se inicializa el cero? ¿Cómo se dice el 0? Ajá. Dime. O sea, como algo así como constante, porque es que recuerden que lo constante, let y var, eso es como JavaScript específicamente. Y aquí estamos utilizando lo que se llama clases. O sea, los web components construyen con clases y HTML. Entonces aquí lo teníamos como let o algo así. Siempre lo hacíamos con el this. Pero se puede hacer. Mira, si te voy a decir, no me acuerdo. Entonces vamos a hacer la prueba. Este démosle en constante, por ejemplo. Pero es que constante. Ah, no, espérate, démosle Sí, un LED, ¿no? Exacto, démosle LED porque lo vamos a cambiar. Entonces démosle LED. Y quitemos el this. Y quitémosle ahí con uno más. La cuestión es que, aunque funcionara, o sea, aunque se permitiera, no lo vamos a ver, no va a funcionar. ¿Por qué? Algo que estábamos revisando el lunes y lo repaso ya. Exacto, por el scope. Si yo creo la variable aquí, dentro de estas llaves, dentro de este método, solamente existe la variable aquí. Entonces miren que incluso yo digo let count y se dieron cuenta el colorcito como que se hizo opaco. Y yo estoy utilizándolo acá abajo. Pero es que este code más no es el mismo del code de acá, porque son variables que están en scope diferente, es decir, están en locaciones diferentes. La única cual sería que yo tuviera esto acá afuera. ¿Listo? Y ahora sí este code se haría referencia a ese mismo de acá. Entonces si se dan cuenta, esto aquí llama un error. Y es que de cierta forma lo que les está diciendo este error es que pues, las inicializaciones y demás pues tienen que ir en el método de constructor. Por eso igual lo hacíamos como acá. ¿Vale? Entonces aunque no sé si vaya a funcionar con el LED y demás, pues igual no, en teoría no nos va a leer nunca las propiedades porque son cosas diferentes en scope diferentes. La ventaja del this es que el this funciona como decirle dentro de este archivo, o sea, como dentro de donde yo estoy. Entonces, digamos que el tema con las clases es que esto es muy de. Esto es algo que se llama programación orientada a objetos. Y esto en JavaScript no es que tenga mucho sentido, eso se ve más que todo en Java, que es un lenguaje pues, tipado. Entonces, acá se utiliza pues, por el tema de que web components, en ese momento les dije, es como lo que necesitábamos para pasar a React, pero digamos que esto es obsoleto, o sea, nadie va a construir una página web en web components, o sea, es pegarse un tiro literal. Entonces, ustedes me hicieron y se dieron cuenta que esa vaina es inmamable, insufrible y demás. Sí, y nunca en una página web dicen esto, ¿a quién les va a pagar por eso? Nadie. Entonces, eso del this, la ventaja es que él se pasa por los huevos literal el scope. Entonces dice como this, estoy aquí, ya, y no pasa nada. Entonces cuando hacemos este this, él sabe que es este code, y si hago this code, él sabe que es el mismo code que estamos hablando todo el tiempo. ¿Ya? Bueno, esto pues no le falta realmente nada, creo que ya está, faltaría como importarlo por acá. Entonces vamos a hacer el import, que es punto aquí, listo. Y vamos a decir que entonces cada usuario pues tiene también un botón. Entonces la etiqueta se llama iButton. ¿Listo? ¿Tengo que pasar las propiedades o algo así? No, ¿cierto? Porque es igual, este botón no lo está recibiendo. O sea, yo acá veo los métodos y necesitan las propiedades. Basta con llamarlo y todos van a decir com y el número. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se está definido? ¿Dónde? Ah, bueno, ¿por qué no está definido? Por lo que acabo de hablar.
inician en 0. Pero si toca de arriba también sube de abajo. ¿Qué pasó ahí? No por café, ¿Cómo? ¿Qué? Menos mal quería hablar. Y es muy caján y sería Ahí está. Claro, recuerden que acá este man no sabe que los datos existen, sino literalmente no le está diciendo que es algo que está en el documento, con el dice. Entonces, vamos a ver. Pero bien que la van a suma. Porque es que cada componente es una salida individual, cada uno se está creando cada vez que da la vuelta al proyecto. ¿Vale? ¿Ya recordaban entonces el tema del botón? Sí. ¿Y qué pasaba cuando necesitábamos, por ejemplo, que si yo daba clic aquí, pasara algo en este componente de aquí? Ahí los componentes son como individuales, una parte. El uno no sabe la existencia del otro y para de contar, todos están viendo por aparte. Pero hubo un momento específico en algoritmos que teníamos que intentar pasar información de un lado a otro. Que si el usuario hacía algo, algo más tenía que pasar en otro lado, en la pantalla, en otro componente, etc. ¿Qué hicimos para solucionar ese problema? Porque Web Components como tal tiene esa limitación. Entonces lo metimos en tema. Ajá. El global state, según que está global. Que lo que hacíamos era como que, bueno, escuchar los cambios, escuchar la acción y entonces eso guardaba un valor en el estado global y luego el otro elemento lo consumía y pasaban cosas. ¿Vale? Ese mismo comportamiento literal va a ser en real, solamente que en real tiene dos formas de manejarlo. Algo que se llama prompt drilling, que es como poder pasar por propiedades todos los valores, que en algún punto se vuelve mala práctica cuando hay muchos componentes. Y está el reduce como tal. Y ese sí lo vamos a ver en real. Tenemos que construirlo manual y hacer ese poco de cosas que hacíamos en algoritmos, que era todo incómodo, sino que la librería la tiene como, digamos, todo construido más fácil. Pero va a ser la misma situación, la vamos a pasar en real. ¿Vale? Bueno, hasta ahí ya recordaron, ¿qué tal? ¿Así? ¿Algoritmo era fácil, bien? Pues, Era tedioso, pero no creo que fuera difícil, porque igual es que no sigue, tiene muchas cosas para hacer. Yo creo que lo más difícil es acordarse de los métodos, o sea, la memoria, esas cosas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio.